Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género, un punto de encuentro para acercarte los temas que se debaten en el Congreso desde una mirada de género. Y hoy vamos a hablar sobre el aborto. ¿Mandará el presidente Alberto Fernández el proyecto que prometió al Congreso? ¿Habrá este año, en el 2020, ley de despenalización y legalización del aborto? De eso vamos a hablar hoy en el programa. El año de la pandemia cambió el esquema de prioridades para el gobierno nacional y uno de los debates pendientes, promesa de campaña del presidente Alberto Fernández, es el envío del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito. Las últimas semanas, las activistas de la campaña nacional ocuparon las calles con pintadas en los distintos rincones del país. Queda poco tiempo y las expectativas de los distintos sectores aumentan. ¿Será en el 2020? ¿Están los votos necesarios para que sea ley? ¿Cómo se prepara el Congreso para recibir este proyecto? En Punto Género profundizaremos el tema con algunas de las voces que fueron claves en el debate del año 2018, cuando la Marea Verde protagonizó una jornada histórica, consiguiendo la media sanción. Y fue clave en el 2018, en el debate, una articulación transversal conformada por diputadas y un diputado del oficialismo en ese momento, del macrismo y la oposición, que se llamó las sororas. Entre ellas, varias continúan siendo diputadas, ocupando la banca, y una de ellas es Silvia Lospenato, del bloque Cambiemos, y estamos con ella en comunicación. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariana. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué pensás que pasa en relación a este debate, a esta promesa presidencial? ¿Crees que va a haber finalmente discusión, tratamiento este año en el 2020? ¿Se llega? ¿Es posible? Mira, yo soy optimista. Yo creo que vamos a discutir aborto 2020. Básicamente porque 2021 es un año donde muy probablemente sea más difícil llevar adelante este debate. En general, en los años electorales todos los debates son más difíciles en el Congreso. Por eso es que la campaña inició todo este año con esta consigna de aborto 2020. Si no hubiera sido por la pandemia, es tan claro que el proyecto del Ejecutivo probablemente en marzo o principios de abril lo hubiéramos tratado. Pero me parece que en esta situación y quedando pocos meses ya, un poco más de un mes de actividad parlamentaria, es el momento para que nos dediquemos unas semanas a poder darle tratamiento a esta ley. En el 2018 se armó esta articulación que, bueno, se llamaron las sororas. ¿Sigue funcionando como articulación? Sí, afortunadamente la sorora sigue funcionando. Vos sabés que las sororas surgió inclusive 2 años antes, cuando tratamos la ley de paridad. Ese fue el proto-sororas. En ese momento todavía no se llamaba sororas, pero también fue una multipartidaria donde muchas, las que seguían con mandato, porque algunas habían dejado, me acuerdo, por ejemplo, la socialista Siciliani, que había estado en la ley de paridad y formó parte de la multipartidaria. Ya cuando tratamos la ley de aborto, ella no formaba parte de la Cámara. Pero sí, ese mismo grupo que trabajó y que se armó originalmente por paridad, siguió con las sororas y continúa hasta la actualidad. Y me parece que es tal vez una de las cosas más interesantes de la experiencia política argentina, donde efectivamente hay una política feminista que trasciende los partidos políticos, que ya demostró que logró avanzar en muchas leyes, digo, muchas por ahí menos rimbombantes que estas 2 grandes leyes que tenemos, ¿no? La paridad, que finalmente la conseguimos, y la ley de la interrupción legal del embarazo, que estoy segura vamos a conseguir en los próximos meses. Pero hemos tratado un montón de leyes, siempre trabajando de esta manera, ¿no? Muy en red, muy horizontalmente y sobre todo muy atravesando las estructuras partidarias. Había previsto para el miércoles pasado, para el jueves, perdón, una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, que invitó a integrantes de la campaña, y sé que iban a participar algunas diputadas. Después se suspendió por algún tema de salud y se pasó para el miércoles que viene. ¿Es un gesto de pensar que está ahí cerca la posibilidad del debate? Yo lo leo así.
uno no sabe si a veces es más las ganas y la esperanza que la realidad, pero de verdad creo que el presidente ha reafirmado muchas veces su vocación de enviar este proyecto. Había un compromiso de la campaña con los militantes, de la propia campaña, con las militantes, que hemos firmado muchas legisladoras, tenemos un proyecto en la Cámara. Yo la verdad que creo que es mejor esperar al proyecto del presidente, lo he dicho desde el primer día, no porque crea que no sea importante el proyecto de la campaña, ni mucho menos, lo acompaño con mi firma, y creo que es un proyecto fundamental a tener en cuenta, pero me parece que un proyecto del Poder Ejecutivo tiene una potencia política que es tal vez la que nos faltó en el 2018 para poder conseguir la ley. Así que esperemos que el presidente apriete el botón verde, como un sticker que tenemos ahí en los grupos feministas dando vueltas, y que efectivamente mande cuanto antes el proyecto. Yo creo que los votos están, pero además sé que es muy importante un proyecto que tenga el impulso del propio Poder Ejecutivo para los bloques oficialistas, que son muy mayoritarios en la Cámara, ¿no? ¿Qué pasó en el bloque de Cambiemos en relación a quienes estaban en contra? ¿Hubo alguna diputada o algún diputado o en el Senado que en estos 2 años donde se siguió conversando del tema en las calles, en las casas, ¿no? Esta despenalización social que continuó al tratamiento que finalmente no se convirtió en ley, ¿no? Del 2018. ¿Hubo cambios? Gente o compañeros de bancada o integrantes de los bloques. Hubo cambios de personas, ¿no? Hubo cambios de personas. La mitad un poco menos de la mitad de nuestro bloque en diputados, y un tercio del Senado cambiaron, y con el cambio de personas ingresaron algunos senadores verdes. En el Senado es muy claro, por ejemplo, los senadores de la capital federal, ¿no? Donde se fueron 2 senadores celestes, que eran Gabriela Michetti y Pinedo, y entraron 2 senadores verdes, que son Guadalupe Tagliaferri y Martín Lustó. Dentro de Juntos por el Cambio. Y en el caso de los que ya votaron hace 2 años, no, yo creo que los que ya votaron hace 2 años y que todavía son diputados van a mantener su voto en el sentido en que lo hayan realizado. No vamos a cejar en los esfuerzos para que alguien reconsidere este voto, pero tal como lo veo en la actualidad, creo que quienes hace muy poquito se manifestaron van a volver a reafirmar esa voluntad, pero sí han ingresado muchos legisladores que tienen una mirada a favor de concretar este derecho a la determinación de los planes de vida de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? El derecho a la salud, a una salud a la que se pueda acceder de manera igualitaria, porque hoy al aborto clandestino están condenadas solamente quienes no tienen recursos para acceder a un aborto clandestino en buenas condiciones, y eso les perjudica la salud, pero sobre todo este reconocimiento de la posibilidad de las mujeres de planificar, de determinar nuestros planes de vida. Desde el gobierno se anunció, o se dijo, o se dejó trascender que junto con este proyecto de despenalización y legalización del aborto se enviará también desde el Ejecutivo un proyecto que establece un plan de 1000 días para acompañar a la mujer que queda embarazada y que está en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, pero que quiere la maternidad, que desea ser madre. ¿Qué opinás de estos 2 proyectos, ¿no? Pareciera como que son la contracara, pero en realidad pienso que apuntan a lo mismo, a la posibilidad de decidir, de la maternidad elegida, ¿no? La maternidad deseada. Exactamente. Yo creo que, en definitiva, yo sostengo que el proyecto por la interrupción legal del embarazo es un proyecto absolutamente liberal, porque no obliga a nadie a cambiar su plan de vida. Por el contrario, a quien quiere ser madre le permite ser madre, y a quien quiere interrumpir el embarazo le permite interrumpir el embarazo. Pero sabemos que a veces el deseo no alcanza, y querer ser madre no solamente implica tener el deseo, sino que tengamos una serie de condiciones que faciliten esa posición, esa decisión. Y por ende me parece que el proyecto de los 1000 días no solamente es absolutamente compatible con la interrupción legal del embarazo, sino que es necesario. Es necesario porque en ambos casos se están atendiendo, como te decía, sobre todo las situaciones de vulnerabilidad. Son 2 proyectos que igualan condiciones. Así que me parece que van en este mismo foco, ¿no? La idea de que la maternidad tiene que ser esa decisión que es absolutamente trascendental en la vida de una mujer y sobre todo definitiva,
y que en las mejores condiciones en que pueda tomarla, el derecho se las garantice. Por tomarla, por seguir adelante con un embarazo o por interrumpirlo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación, esperando ansiosas entonces que se decida el presidente a enviar este proyecto, que cumpla con una promesa, ¿no? Porque fue una promesa electoral y seguramente muchos de los votos que recibió tuvieron que ver con esta decisión y con esta convicción que viene reafirmando que, pero bueno, el año se acaba, el año legislativo se acaba y todavía no hay una señal clara más allá de estas confirmaciones de una decisión y una convicción frente al tema. Muchas gracias y esperamos volver a tener novedades prontamente. Ojalá sea con el proyecto para poder charlar sobre cómo vamos a hacer para aprobarlo. Gracias, Mariana. Bueno, hasta pronto. Y vamos a seguir hablando del tema. ¿Cómo va a ser el debate? ¿Cómo nos imaginamos esta discusión si efectivamente viene el proyecto en este 2020? En el año 2018 se dieron jornadas largas con consultas a especialistas y con distintas voces de activistas, especialistas y profesionales del ámbito de la salud, del ámbito jurídico, académico, representantes de los medios también, que dieron sus argumentos a favor y en contra. ¿Cuál va a ser el esquema de este debate? Bueno, se supone que va a ser un debate mucho más rápido. Para hablar un poquito más del rum rum, de lo que se está comentando en la Cámara de Diputados, estamos en comunicación con la diputada Romina del Pla del bloque FIT. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Qué gusto hablar con vos. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, estamos en esta misma inquietud, ¿no? Si este proyecto realmente va a llegar en algún momento a la Cámara, el tan prometido por Alberto Fernández, o si va a terminar siendo un bloqueo a que se trate del proyecto que está presentado por la campaña nacional por octava vez, ¿no? Entonces, este tema creo que es muy serio y ya hemos visto cómo empezó la rueda de presiones de las iglesias, que es un tema siempre muy preocupante, y esperamos que no sea estos condicionamientos y esta marcada de cancha que ya han hecho tanto las autoridades de la Iglesia Católica como de las evangélicas en estos últimos días, lo que termine bloqueando o demorando aún más la llegada del proyecto al Congreso, ¿no? ¿Vos creés que puede ser posible? Porque en definitiva yo pensaba, Alberto Fernández prometió en campaña, o sea, las iglesias sabían que esta era una promesa, las iglesias, la Iglesia Católica, el Papa Francisco, las iglesias evangélicas, que esta era una decisión, incluso fue ratificado en la apertura de las sesiones legislativas. También a veces pienso, bueno, es lo que tienen que decir. Otra, no, digamos, su posición es esa y van a defenderla. ¿Vos pensás que el gobierno puede sentirse presionado por estos posicionamientos? Yo creo que sí, porque vos no te olvides que la interrelación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales e incluso municipales con las iglesias son muy profundos. Son muy profundos incluso en el cuadro de una situación social que se agudiza en cuanto a la crisis, y en ese sentido, digamos, el propio gobierno cuenta con el rol de las iglesias para esa función que se autoatribuyen de contención social, en lugar de que afloren los reclamos. Entonces creo que hay un ida y vuelta fuerte, hay muchísimos subsidios que están yendo a manos de las iglesias en todos los niveles. Por lo tanto, yo creo que una parte importante de la marcada de cancha tiene que ver con eso. Después, bueno, quedará en el propio Alberto Fernández si van a someterse definitivamente a eso o no. Esperemos que no, porque si no, mientras tanto, seguimos contando las consecuencias del aborto clandestino que sigue andando sin ningún límite, ¿no? Y esto creo que es un tema muy serio que tenemos que abordar también. ¿Qué pasó con la clandestinidad del aborto en pandemia? ¿Qué información tenés de lo que está pasando en las comunidades, en los barrios, en los territorios? Bueno, se ha agudizado enormemente porque justamente lo que, en primer lugar, incluso la llegada a los lugares habituales, a las conserjerías o a los grupos
que en los hospitales toman estos temas, se hicieron más difíciles, incluso porque por la pandemia también cundió el miedo en relación a los contagios, y en ese sentido, hemos recibido informes de todo el país, de los casos de muertes por aborto clandestino, pero también del nivel de mujeres internadas por las consecuencias de estos abortos clandestinos, con lo cual, por eso insistimos con que es más urgente que nunca, y hemos incluso cuestionado el argumento que el propio Alberto Fernández dio en relación a que él demoraba el envío del proyecto para no tensionar al sistema de salud. Y bueno, nosotros le contestamos, no es una tensión al sistema de salud aprobar una ley que va a evitar que las mujeres que sufren consecuencias no fatales, pero sí graves, ocupen camas en los hospitales a veces por muchísimo tiempo, porque justamente llegan tan deterioradas a los servicios de salud que no es una atención menor. Terminan siendo las consecuencias de los abortos clandestinos mucho más tensionantes sobre el sistema de salud público que si se aprueba el aborto legal, seguro y gratuito, que es lo que queremos, ¿no? Claro, porque en definitiva todavía hay quienes pueden pensar que los abortos legales se hacen de forma quirúrgica, ¿no? El raspaje, etcétera. Y en realidad la mayoría de los abortos hoy se hacen con medicamentos, ¿no? Con el uso del misoprostol, es un aborto químico, con lo cual no es que van a estar saturados los hospitales por las atenciones de estos abortos que hoy se hacen en la clandestinidad, sino que es un acompañamiento y que en ese sentido lo que sí, como vos bien señalás, quien ocupa la cama, la mujer que ocupa esa cama de hospital es aquella que no tuvo la contención del Estado para poder hacerlo de forma segura, ¿no? Y ahí creo que hay un argumento clave para, decir este es el momento. Digo, no es que se va a saturar el sistema de salud en un momento en que sabemos que por el aumento de casos en algunas jurisdicciones del país que todavía sigue constante, sí hay preocupación por el coronavirus, pero esto va por otro lado, ¿no? A aquellos que argumentan en relación a la defensa de las dos vidas, ¿no? Que es un argumento que sostienen quienes se oponen a la despenalización y legalización del aborto. ¿Qué le decís vos, Romina? Bueno, que justamente lo que vemos cuando seguimos contabilizando las jóvenes y las mujeres muertas por abortos clandestinos, cuando vemos los casos de chicas muy jóvenes, nenas, que ponen su vida completamente en peligro cuando las obligan a continuar embarazos, resultados claramente, porque no podría ser de otra manera, de violaciones y de abusos, se está poniendo mucho más en riesgo la vida que cuando planteamos la posibilidad de un acompañamiento para que haya una interrupción de un embarazo de forma segura y que además viene de la mano de reforzar la educación sexual integral de carácter laica y científica, fundamental, porque hoy tenemos los bloqueos que ya conocemos a esta aplicación y también por la injerencia de las iglesias y del acceso a la anticoncepción. Y efectivamente, cuando tenemos un país que con los indicadores que plantean que 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes están bajo la línea de pobreza y en un cuadro de extrema vulnerabilidad, justamente lo que queremos evitar con el desarrollo de los embarazos no planificados es que sigamos acrecentando ese número de niñas, niños en situación de dificultad en su sostenimiento. Por eso vos antes mencionabas el tema de también el acompañamiento del derecho a la maternidad, la posibilidad de que venga acompañado con otro proyecto. Y yo me pregunto si no tenemos que además poner el foco en defender el derecho de las niñas, niños y adolescentes que hoy están en este cuadro tan grave, también de acompañamiento mucho más fuerte, ¿no? Porque esto que hoy vemos, esta realidad tremenda, y nosotras somos
desde el plenario de trabajadoras, desde el Frente de Izquierda, absolutamente defensoras del derecho a la maternidad, y denunciamos que justamente estamos en un régimen económico, político, social, que niega el derecho a la maternidad y niega el derecho al aborto legal. O sea, niega en los dos aspectos por la falta de condiciones. Entonces me parece que efectivamente hay que terminar con la hipocresía, y hay que avanzar en la legalización del aborto, en la educación sexual, para también tener el derecho a una infancia, una adolescencia y una vida adulta plenas, con el total conocimiento no solo de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, del respeto a la autopercepción y a las diversidades, sino también con todas las posibilidades de poder identificar y ponerle freno a los abusos que hoy asolan a nuestra niñez, como una de las características que luego tienen consecuencias en estas niñas obligadas a ser madres, a las que se le niega todo su derecho a la infancia, ¿no? ¿Sos optimista? ¿Crees que efectivamente vamos a tener ley en el 2020? Mira, yo soy optimista en las posibilidades de la organización y de la movilización independiente para presionar a que efectivamente no sigamos estirando. Creo que más que nunca, y se demostró que volvió a ponerse el tema en el escenario a partir del 28 de septiembre, de las actividades que se han hecho en todo el país, de la propia radio abierta que se hizo frente al Congreso. O sea, cuando nos movemos, obligamos a que los temas dejen de poder dejarse de lado, y creo que además hay que tener una convicción. Si no presionamos para que llegue ahora y se trate el proyecto, sea el del Ejecutivo, sea el de la campaña, si es que el Ejecutivo no lo quiere enviar, no tenemos ninguna garantía, más bien tenemos muchos obstáculos para que se trate el año próximo, que es un año electoral. Entonces, es ahora. No podemos especular con el futuro. Es ahora, y creo que hacia eso tenemos que apuntar. Bueno, muchísimas gracias, Romina del Pla, diputada del FIT, otra de las integrantes de las sororas, esta articulación transversal clave en el debate del 2018 y que sigue vigente, tejiendo ahí para que efectivamente tengamos ley de aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, buenas noches. Buenas noches. Ley, por supuesto. Bueno, y ahora nos vamos a ver el resumen de noticias de la semana. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, presentaron el Programa Interministerial de Presupuesto con Perspectiva de Género. La iniciativa promueve la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación presupuestaria a nivel nacional y subnacional, y se prevé que permitirá mejorar la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los fondos públicos destinados a las políticas de género y diversidad. La legislatura porteña aprobó en plenario de comisiones un proyecto de ley que propone la participación equitativa de las mujeres en la vida política de las instituciones deportivas y plantea cambios en las instalaciones de esas entidades en cuanto a normas de uso y accesibilidad para que contemplen a todas las identidades de género. Entre otros objetivos, buscan que haya más mujeres en las directivas y que la infraestructura de los clubes se adapte a la perspectiva de género. El 19 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de sensibilizar y concientizar a las mujeres sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. El 85% de los tumores puede ser detectado por medio de una mamografía anual y entre el 90 y 95% de los casos tienen un buen pronóstico con un diagnóstico temprano. La doctora Petra de Sutter, ginecóloga e investigadora belga con una sólida trayectoria como senadora y europarlamentaria por el Partido Verde, Groen, se convirtió en la primera ministra transgénero de Europa. Su nombramiento al frente de la cartera de Administración y Empresas Públicas, además de como viceprimera ministra, apenas fue noticia en Bélgica, demostró un gran avance para el mundo. La ministra dijo sentir una gran responsabilidad de ser un modelo a seguir.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó la primera escuela sindical de género del país, destinada a dirigentes gremiales, activistas y mujeres con condiciones y aspiraciones de liderazgos. Fue una iniciativa del CONICET, entidades gremiales, científicas, académicas y del gobierno provincial. La misma funcionará en el territorio bonaerense y tiene como objetivo formar, investigar y generar cultura en materia de género para la acción sindical, posibilitando la construcción de ambientes laborales de equidad y protección contra las violencias. Muy interesante el informativo y uno va viendo los avances en los clubes, en el ámbito de la política, en el sindicalismo y en Santa Fe. Esta semana se aprobó la paridad. Quedan pocas provincias sin una ley de paridad. Sabemos que el gran nudo es que haya más mujeres que encabecen las listas para que efectivamente logremos ese 50 y 50 en los ámbitos legislativos. Pero bueno, se van dando estos pasos lentamente y no nos damos cuenta, pero estamos moviendo el mundo hacia un mundo más equitativo, más inclusivo. Y recordando también que esta semana, que fue la semana de concientización contra el cáncer de mama, no te olvides de pedirte turno para hacerte la mamografía. Yo me lo pedí, lo tengo para el lunes de la otra semana. Así que hacé lo mismo, agéndatelo, anótatelo en la agenda, porque si no se nos pasa y que no termines el año, el 2020, que seguramente postergaste muchos estudios por el contexto de la pandemia. Bueno, no hay que dejarlo pasar, ¿eh? Así que anótatelo y anda a hacerte la mamografía y los otros estudios ginecológicos que corresponden cada año. Nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana. Chau.